dia, boa tarde, boa noite, meus queridos alunos. Espero que estejam todos bem. E, malta, esta aula, este vídeo vai ser un bocado diferente. Comenzando porque ni siquiera va a ser una clase en sí misma. Ya la gente que haya visto el primer video del canal y que haya visto también el segundo se habrá dado cuenta que, bueno, en el primero veíamos el alfabeto, veíamos los inicios, ¿no? Para estudiar el idioma. El alfabeto, la pronunciação, o sotaque que normalmente temos de ter para falar en portugués, ¿cierto? Y en el segundo video vimos los pronombres reflexivos, ¿ok? Que es como se dice en español, en portugués es pronombres reflexos, que es uno de los temas que también a la gente que empieza a estudiar por su cuenta también se les complica mucho. Porque es el temita este de por qué en portugués decimos eu ajudo-te en vez de eu te ajudo. Que la estructura frásica, ¿por qué no sigue la misma estructura frásica que el español? ¿Cierto? Todas estas cuestiones lo vimos porque es un tema muy complicado y lo abordé en clase también. Y ahí está el video para que lo puedan ver en YouTube. No se preocupen que les voy a dejar aquí las etiquetas para que puedan visualizarlo siempre que quieran. Pero primero, vean esto, vean este video completo y después se van a los otros, ¿ok? Este video, como pueden ver en el título, está enfocado para las personas que quieren aprender portugués de forma autodidacta. Es posible, ¿ok? Se lo adelanto, les hago el spoiler. Es posible aprender portugués, prácticamente cualquier idioma, pero es muy posible, muy viable aprender el portugués y no en mucho tiempo, de forma autodidacta y sin pagar un duro. Es muy factible, ¿ok? Es un idioma muy parecido al español y vamos a ir viendo que quizás no que hables perfecto, pero sí que tengas el suficiente nivel como para que te hagas entender. Y que entiendas a los demás, por supuesto. De hecho, una de las cosas que más se le dificulta a la mayoría de los emigrantes que venimos a Portugal y que no saben hablar el portugués, no es la parte de que se hagan entender. El problema es cuando viene un portugués normalmente del norte de Portugal, del interior, y tienen acentos más cerrados. Normalmente a nosotros se nos dificulta la comprensión, ¿ok? Y ya voy a enseñar algunos trucos, algunos tips para que ustedes puedan entrenar esa parte, que también es muy importante. Este video va a estar enfocado no solo a las personas que tienen poco tiempo, ¿ok? No solo a las personas que tienen poco tiempo. ¿Y a qué me refiero con poco tiempo? 3, 4 meses para aprender porque ya en poco tiempo van a viajar. Sino también para la gente que tiene 6, incluso 7 o 8 meses para aprender, ¿ok? Si usted tiene, obviamente, si usted tiene poco tiempo, no es lo mismo o no debería estructurar su estudio de la misma manera que una persona que tiene mucho, pero que mucho más tiempo para aprender, ¿ok? Y quiero tratar estos dos casos, la gente que tiene mucho tiempo y la gente que tiene poco tiempo. Y voy a dar tips que obviamente son aplicables a casi que cualquier caso. Así que quédense en el video porque sí va a ser interesante. Gente, también un punto que no se me puede pasar por alto. Y yo también quiero decirlo y quiero dejarlo claro a todo el mundo. Si bien es posible aprender autodidactamente, y por supuesto que sí, y de hecho, dependiendo de las capacidades de cada uno, el tiempo que tengas, cuán bien sepas estructurarte el estudio también va a influir mucho. Aprender autodidactamente vas a ir a un ritmo, y si aprendes con un profe, con una academia, pagando un curso particular, vas a aprender a otro. Por supuestísimo que sí, el profesor no es solo para el conocimiento en sí, sino que también es un acompañamiento, un servicio personalizado que obviamente te va a venir muy, pero que muy bien, ¿cierto? Si ustedes se lo pueden permitir y no tienen tiempo para pasarse, no sé, 2 horas, hora y media estudiando el portugués y tienen que viajar dentro de poco, yo obviamente me pensaría seriamente buscar un curso, buscar un profesor, ¿ok? Porque obviamente te va a adelantar mucho camino. Pero no se preocupen, porque el objetivo de este video no es eso. El objetivo de este video es que ustedes tengan todas las herramientas a mano para poder estudiar solo. Pásale este video a todos tus contactos, a la persona que sepas que va a viajar, al familiar que va a viajar contigo. Pásaselo a todo el mundo, ¿ok? Que le puede interesar este tema, ya que vamos a abordar específicamente vuestra situación. A partir de ahora, gente, voy a hablar la gran inmensa mayoría del video en portugués, ¿ok? Hay mucha gente que pide más contenido en portugués europeo, sobre todo para coger la sonoridad del idioma, sobre todo para ir pillando la cadencia, algunas palabras, ¿cierto?
Y esto obviamente, ¿cómo mejoramos en este aspecto? Escuchando. Este vídeo. Então, malta, dito isto, vamos começar com a parte fulcral, a parte central do vídeo, ok? Antes de começar a falar de cada situação específica, eu quero dar alguns tips, alguns conselhos para no geral, ok? Conselhos no geral que podem servir para qualquer pessoa. Tanto aquela pessoa que tem pouco tempo para estudar, aquela pessoa que tem muito tempo para estruturar um estudo muito mais complexo e até mesmo para aquela pessoa que está num curso, ok? E quer complementar o seu estudo. Certo? O primeiro ponto, e muito importante, reúne todas as ferramentas de estudo que vais usar ao longo da tua semana, ok? É muito importante, malta, que vocês tenham à mão livros, cadernos de exercício, que vocês já façam uma lista, entrem em todos os grupos do WhatsApp que tenham a ver com este tema. Entrem em todos os grupos do WhatsApp, do Facebook, de pessoas, de comunidades que queiram aprender o português europeu. Procurem sempre que o logótipo do grupo do Facebook seja uma bandeira portuguesa. Porque, obviamente, há comunidades que querem aprender português, mas do Brasil. É muito importante que vocês façam essa diferenciação, ok? Procurem conteúdo apenas em português europeu. E eu sei que é difícil, mas no Facebook há comunidades muitíssimo boas, ok? Muito importante também, para além dos livros, dos cadernos e entrar em comunidades que tenham o mesmo objetivo que vocês, é muito importante procurar tradutores e dicionários. Dicionários é muito simples, ok? Os dicionários é simplesmente ir ao Google, procurar dicionários de português europeu e já encontras alguns. E até mesmo aplicações na Google Play Store ou na App Store da Apple, ok? Parte dos tradutores é um bocado mais complexa, porque há alguns tradutores que, por muito que digam que fazem a tradução para o português, realmente é português brasileiro. Por isso, os tradutores que eu recomendo são Traduca escrito com 2 capas, ok? Traduca, DeepL e Reverso. Reverso, malta, é muito bom tradutor. Não só porque, obviamente, faz o seu trabalho principal, que se não o fizesse, não seria um tradutor. Pronto. Faz a sua função principal, mas para além disso, ok? Para além disso, más allá de eso, aparte de eso, ok? Para além disso, é uma expressão que eu uso muito. Para além disso, Reverso também tem a função de contextualizar a palavra. Imaginemos, tu procuras uma palavra ou queres saber o que quer dizer alguma frase e o tradutor vai te dar a tradução para o espanhol e vice-versa, como é óbvio. Mas também vai procurar na internet frases onde estejam essas palavras, ok? Isso é muito útil para entender o contexto, onde que tu podes usar esta expressão no teu discurso do dia a dia, certo? E também eu quero colocar Google Translate. Hay mucha gente que se me va a tirar encima y con razón, porque Google Translate, bueno, ya sabemos que es un poco malo. Pero, gente, realmente, en mi forma de verlo, Google Translate es bueno para buscar palabras específicas, no para traducir grandes textos ni frases complejas. Realmente el Google Translate puede servirte casi que como diccionario, ¿ok? Porque a la hora de buscar palabras específicas, realmente el traductor no es malo, ¿ok? Mas sempre tendo em conta que são tradutores à base de inteligência artificial e que podem haver falhas, ok? Se vocês querem traduzir alguma documentação vossa, como por exemplo pode ser o currículo, é muito importante que vocês tenham o vosso currículo em português, ok? Ou no seu defeito em inglês. Mas se vocês querem traduzir o vosso currículo do espanhol para o português, eu, destes todos que eu disse agora, recomendo DeepL, ok? DeepL tem uma função que é especificamente para traduzir documentos e é uma função que eu particularmente recomendo bastante. Malta, importantíssimo! E antes de avançar, é necessário que vocês percebam que sim, de facto, o português brasileiro e o português europeu são diferentes, ok? A base como tal é a mesma, mas há muitas diferenças, ok? À semelhança daquilo que pode acontecer, por exemplo, com o espanhol de Espanha e o espanhol da Argentina, por exemplo. Há muitas diferenças, ok?
E realmente não são apenas diferenças no sotaque, certo? No sotaque no es solo una diferencia de acentuación, del tono, de la sonoridad del idioma, no es solo esa diferencia, ¿ok? Também há muitas diferenças gramaticais na forma como os brasileiros estruturam as frases, pode chegar a ser bem diferente da forma como os portugueses já o fazem, certo? Por exemplo, a estrutura estará mais infinitivo, os brasileiros falam muito mais com o gerúndio, certo? Eu estou trabalhando, comendo, estudando. Em Portugal é muito mais comum a estrutura frásica, a perífrase estará mais infinitivo, certo? É muito mais comum que um português diga estou a trabalhar, em vez de estou trabalhando, ¿cierto? Esta estructura frásica normalmente es una de las grandes diferencias. Por ejemplo, también la forma como usan en el portugués de Brasil os pronomes pessoais, certo? No português brasileiro falam muito com o você. ¿Por qué? Porque el você es informal en el portugués de Brasil. En la gran mayoría de Brasil, el você es tenido como un pronombre informal. En cuanto que en el portugués europeo, você es formal. Es literalmente el equivalente a usted del español, ¿cierto? Y existe el tú, pero la forma que tienen los portugueses de tratar el tú es diferente a la forma que tienen los brasileños de tratar el mismo pronombre, ¿cierto? Uma grande ajuda, quando vocês estejam a ler um texto na internet, ou em qualquer sítio no geral, e vocês reparem que há muita utilização do gerúndio, ¿ok? Cuando ustedes se den cuenta que en el propio texto hay mucha utilización del gerundio, muito trabalhando, un uso excesivo del você, ahí ustedes estarán muy probablemente en presencia del portugués de Brasil y no del portugués de Portugal, ¿ok? Esto es un tip para que lo diferencien. Siendo sincero, yo aquí recapitulando todo lo que he grabado hasta ahora, me he dado cuenta que es necesario hacer un video de diferencias entre portugués de Brasil y portugués de Portugal, porque realmente son unas cuantas, son bastantes diferencias, ¿ok? Así que, gente, si ustedes quieren, el típico comentario que sueltan todos los youtubers y todos los influencers, si ustedes quieren, gente, que yo haga un video hablando de las diferencias entre portugués de Brasil y portugués de Europa, por favor, denle un like, comenten, todas estas parafernarias. Denle un like, comenten, compartan, suscríbanse, activen campanita, toda la lista, toda la secuencia de actividades que tienen que hacer. Bueno, háganlo y obviamente subiré un video hablando de este tema, que es un tema muy importante y que causa mucha confusión a los alumnos. Vamos a estructurar vuestro estudio para que sea lo más eficiente posible y pues te demores menos para aprender lo mismo, ¿no? Para aprender el idioma. É muito importante que também ponham em prática tudo aquilo que vocês aprendem. Mas eu recomendo que em cada sessão de estudo vocês estudem gramática, ou façam listening, ou estudem gramática e leiam, por exemplo. Exercícios de leitura também são muito importantes, ok? Aplicando as regras que eu já falei na aula passada, na primeira aula do canal. Tenham, e isto é a minha recomendação, tenham 2 cadernos, ok? No primeiro caderno, vocês devem, fazer os vossos apontamentos do dia a dia, apontamentos de gramática, apontamentos de vocabulário, aquilo que vocês queiram relacionados com a parte mais técnica, por assim dizer, do português. E aí vocês também podem fazer os vossos exercícios para treinar gramática, por exemplo. É bom que vocês tenham outro caderno. Porquê? Porque neste caderno vocês vão fazer que nem um diário, ok? Neste caderno vocês vão escrever com o intuito de treinar os tempos verbais, certo? Ya esta parte la voy a explicar un poco más, de forma más detallada, un poquito después, ¿no? Primeiro grande passo, muda a língua do dispositivo que mais uses. Se os dispositivos que mais usas são o telefone, o computador ou o tablet, mudem os vossos dispositivos para o português e assim vão ganhar já algum vocabulário. E também, muito importante, coloquem o teclado do vosso telefone, coloquem como língua secundária a língua portuguesa, ok? Porque assim o teclado vai te dar aqueles caracteres que normalmente no espanhol nós não temos, ok? Como podem ser o acento circunflexo, como podem ser outros tipos de acentos que nós não temos no espanhol, ok?
Este punto también es muy importante porque en el momento en el que tú estés dentro de las comunidades y quieras hablar, es muy importante que mantengas una ortografía correcta. Y el hecho de que tú mismo y el propio teclado te fuercen y te corrijan, vas a ganar conocimiento prácticamente sin hacer nada. O ponto número 2, comece a estudar, valga a redundância, pelo início. Tem muitas pessoas que, sobretudo aquelas pessoas que vão emigrar daqui a nada, que sentem aquela pressão de conhecer todas as frases e conhecer todas as formas de comunicar o mais eficientemente possível e que já querem, sem ter estudado as bases, comunicar com um português. Isto não funciona assim, malta. Isto é mais complicado do que isso. Eu recomendo que na vossa primeira semana de estudo vocês se foquem apenas no alfabeto, na pronúncia y no vocabulario más simples, ¿ok? Y si puede ser, por ejemplo, pueden ver el video mío, el video anterior que tengo, y seguir ver cuáles son las reglas que yo digo en aquel video, ¿ok? Y al final de una caterva de reglas gigantescas, porque realmente para tú pronunciar correctamente el idioma portugués, el portugués europeo, lleva un tiempazo. Yo al final de ese video digo cuáles para mí, en mi opinión, las 3 reglas que tú deberías practicar sin parar. Porque a partir de esas 3 reglas sonarás mucho más portugués en tu comunicación, ¿ok? Recuerden, estas 3 reglas son realmente la clave. Vocabulário básico, para mí sería el terceiro ponto. Vocabulário básico. Vocabulário para cumprimentar. Quais são os dias da semana, meses do ano, animais, objetos, comidas, meios de transporte. Qualquer vocabulário que vos ajude a explicar a vossa realidade é bem-vindo. E é aquilo que deveria ser o vosso foco, pelo menos no início do vosso processo de aprendizagem. Recomendo muito para isto Memrise, que é das poucas plataformas que eu encontrei que de facto ensina português europeu. Aprende Português Europeu, isto é uma aplicação que eu encontrei na Google Play Store. Portugués Escuchado y Hablado, que también es otra aplicación muy buena. Y finalmente voy a recomendar 2 canales de YouTube. O primero, Practice Portuguese, que está enfocado no a gente hispánica, sino a gente anglosajona, ¿ok? Pero ellos tienen listas de reproducción muy buenas que te pueden ayudar a practicar. Sobre todo porque estas listas tu podes treinar a tua compreensão oral com situações do dia a dia, certo? Eles criam diálogos falando de situações muito do dia a dia e que tu podes sentir-te identificado sem problemas. Y otro que, bueno, aquí te estoy hablando de la competencia, pero bueno, lo hablo porque también son gente que ha ayudado mucho a que gran parte de la comunidad que está buscando ayuda en el idioma pueda evolucionar y pueda crecer en este aspecto, ¿no? Practice Portuguese y obviamente Portuguese with Leo, ¿ok? Este señor es un genio porque este señor no solo tiene el canal de YouTube, sino que también tiene podcast. En mi forma de verlo, gente, os podcasts é das melhores ferramentas, ouvir um podcast é das melhores formas de aprender português, ok? E de, sobretudo, ir melhorando, ir apanhando um bocado a sonoridade da língua, ok? Que é um dos aspectos mais importantes. Então, outra dica, quando eu digo dica, gente, dica em português é como tip, consejo, ok? Uma dica muito boa também. Malta, quando vocês estejam a escrever no vosso caderno principal, quando vocês estejam a escrever no vosso caderno, escrevam a palavra corretamente, ok? Escrevam a palavra mantendo os acentos como devem ser, tudo como deve ser, como de facto se escreve na língua portuguesa. E entre parênteses, escrevam como a ouvem, certo? É muito importante isso. Isso também é uma dica que eu dou aos meus alunos. Escrevam a palavra como a ouvem, assim vocês vão conseguir pronunciar muito mais facilmente, certo? Por exemplo, escola. A palavra escola, que é escuela, realmente se escribe escola, E-S-C-O-L-A, escola. Pero, si ustedes la escriben como la escuchan, realmente nosotros no escuchamos así, ¿no? Nosotros cuando leemos escola, nosotros no la escuchamos así. Nosotros pronunciaríamos como escola, ¿no? Escola. Pero cuando la S está entre vocal y consonante en el portugués, el sonido de la S pasa a ser SH, ¿no? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es escriben
escola, como se escribe realmente, y después entre paréntesis escriben E-S-H, ¿no? Escola. ¿Cómo lo escuchan? ¿No? Es un buen truco y que a mis alumnos les ha ayudado muchísimo. Entonces, ahora sí, gente, estructura gramatical que yo recomiendo seguir. No hay un orden específico para esto y sobre todo, no hay realmente una mejor manera, un contenido que va primero, un contenido que va después. Realmente ustedes se pueden organizar más o menos como quieran, ¿ok? Pero yo recomiendo que ustedes sigan esta secuencia que les voy a decir ahora. Primeiro, género e número das palavras. Este conteúdo é muito importante porque há muitas palavras que mudam de género quando são traduzidas para o português. O sangue, o leite, o nariz, a cor, a dor, as palavras terminadas em agem, ok? A viagem, a paisagem, a personagem, todas estas palabras que terminen en agem, en el español son masculinas y en el portugués pasan a ser femeninas. Mucho cuidado con eso, ¿ok? E também façam exercícios nos quais tenham de passar do singular para o plural as palavras, ok? Eu acho muito importante para que vocês treinem esta parte do gênero e número. Quando vocês tenham esta parte gramatical bem sólida, vocês podem passar aí sim aos artigos definidos e indefinidos. En el momento en el que ustedes dominen este contenido, es vital que ustedes vayan a estudiar las preposiciones y contracciones. ¿Ok? Gente, en el español, nosotros cuando decimos yo voy al trabajo, este al es una contracción. ¿Por qué? Porque está sumando a de preposición y el de artículo, a él. Y en vez de decir a él, decimos al. Este proceso de contraer preposición y artículo y mezclar y crear una sola palabrita, esto se llama contracción. Este processo também existe no português, ok? Contração. Mas é um processo que acontece muitas mais vezes do que no espanhol. Muitíssimas mais. As contrações é um dos conteúdos mais importantes. Por quê? Porque é graças às contrações que grande parte das frases se conectam entre sí, ¿ok? Y esto es un punto que sin duda va a mejorar tu portugués muchísimo, porque es lo que le falta a mucha gente. Hay mucha gente que, sobre todo la gente que ya está en Portugal y ya empezó a comunicar, lo que le falta no es vocabulario muchas veces. Lo que le falta no es las conjugaciones de los verbos muchas veces. Lo que le falta es conectar las frases, ¿no? Y que tengan sentido y que no se escuche medio robótico, ¿ok? Esto, en el momento en el que tú domines las contracciones, es ahí donde vas a desbloquear esa parte, ¿no? E donde vas a poder hablar mucho más fluido. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais é obrigatório. Eu, tu, você. Acuérdense, cuando digo tú y você, lo digo con la misma equivalencia del español. ¿Se acuerdan? Tú y você. Tú y usted. ¿Ok? No es como en el portugués de Brasil. Recuerden que se lo dije al inicio, no me acuerdo. Eu, tú, você, ele, ela, nós, vocês, eles, elas. Ustedes cuando busquen en internet, en Google, cuando ustedes googleen las conjugaciones de los verbos, pueden aparecerles páginas web que conjuguen con un pronombre personal que es el vos. ¿Ok? El vos les recomiendo que directamente lo tachen, ¿ok? Y que no lo estudien. ¿Por qué? Porque el vos básicamente está en desuso. Incluso aquí en Portugal ya nadie habla con vos. Cambien el vos por el vocês, ¿ok? Que es lo que realmente más se usa. Incluso en situaciones de formalidad se sigue usando el vocês, ¿ok? Quando vocês estudem os pronomes pessoais, passem diretamente aos verbos principais. O verbo ser, o verbo estar e o verbo ir conjugados no presente do indicativo, ok? Para que vocês já consigam comunicar alguma coisa. No momento em que vocês estudem verbos, sempre que vocês estudem, por favor, tentem pôr em prática tudo aquilo que aprendem. A melhor forma de nós aprendermos e de nós pormos em prática aquilo que aprendemos é escrevendo, ok? No, muy probablemente no vas a tener con quién hablarlo. Incluso aunque tuvieses con quién hablar el portugués europeo, gente, es mejor que ustedes estudien un poco más la parte gramatical y después se ponen a hablar, ¿ok? Porque realmente van a estar hablando con errores. Y a menos que la otra persona con la que estés comunicando sea un profe y te pueda corregir, lo ideal es que tú hagas toda la parte práctica inicialmente escribiendo, ¿ok? Y eso te va a ayudar muchísimo, créanme que le va a ayudar muchísimo. E como é que vocês podem treinar esta parte escrita? Usando o outro caderno que eu tinha falado há pouco. No outro caderno, vocês vão escrever como se fosse um diário pessoal vosso. Falem do vosso dia a dia.
aproveitem, vocês acabaram de aprender o verbo ser, o verbo estar e o verbo ir no presente do indicativo. Então, usem, criem frases, criem textos, falem do vosso dia a dia usando estes 3 verbos que aprenderam. E sempre assim, sempre que vocês estudem verbos, não estudem apenas à base de exercícios, que sim, que ajudam muito, mas tentem escrever por vossa conta. Isso é um dos melhores conselhos que eu vos posso dar, ¿ok? Gente, para quien no entendió, el otro cuadernito, úsenlo para hacer un diario, para escribir de vuestro día a día, usando los verbos que aprendieron, ¿ok? Los verbos que están ejercitando. No vale la pena que ustedes se pasen todos los días estudiando verbos, haciendo ejercicios de completa, ¿no? Pongan en práctica lo que hicieron, haciendo un texto, describiendo vuestro día a día. Eso va a enriquecer muchísimo porque también le va a obligar a ustedes a que en el momento en el que no conozcan una palabra, la tengan que ir a buscar. Entonces, eso les va a mejorar muchísimo en el momento de improvisar también. Aqui agora, pronomes possessivos, advérbios de tempo e modo. Muito importante também, obviamente, os verbos no pretérito. Vocês já viram então os verbos no presente, verbos no pretérito e é exatamente a mesma atividade. Obviamente, tenham em conta que há 3 tipos de pretérito. 3 tipos de pretérito. Ok? Pretérito perfeito, pretérito imperfeito y pretérito más que perfecto compuesto. Es necesario que ustedes se sepan los 3 pretéritos. Denle prioridad al pretérito perfecto simple. ¿Ok? Si ustedes ya quieren darle más riqueza a vuestro vocabulario y a vuestra forma de hablar, pueden abordar los demás tipos de pretérito. Pero enfóquense sobre todo en las conjugaciones simples, gente. No vayan a lo complejo. Conjugaciones las simples. Pretérito perfeito simples y presente do indicativo. Cuando estudien verbos, pónganlo en práctica escribiendo. ¿Qué pueden escribir relacionado con el pretérito? Muchísimas cosas. Tú puedes, por ejemplo, falar de como foi o teu percurso na escola, como foi, por exemplo, como era o teu dia a dia antes de vir para Portugal, como era o teu antigo emprego, como era o dia a dia do teu antigo emprego. Este tipo de coisas, este tipo de atividades vão te ajudar a que ponhas en práctica os verbos no pasado, ¿ok? Gente, recuerden, ustedes pueden aquí hablar de millones de cosas en el pasado, de un viaje, de unas vacaciones, de cómo era vuestro antiguo empleo, cómo fue vuestra infancia, qué hacían, muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre manteniendo esta lógica de diario, ¿no? Escribiendo, haciendo reportes de lo que has hecho. Y puede ser, ve agregando progresivamente en los textos que escribas, no solo la primera persona del singular, ¿no? Agrega también ya segundas personas, terceras personas, para que vayas entrenando las conjugaciones en los otros pronombres. Sí. Pronomes interrogativos, muy importante, ¿ok? Como, cuándo, cuáis, cuántos. Y no se preocupen, gente, con la estructura de las preguntas en el portugués, ya que realmente las frases interrogativas en el portugués pues siguen la misma lógica que en las frases interrogativas en el español. Así que simplemente hacer traducción literal y ya está. Tengan en cuenta algunos pronombres interrogativos que sí tienen diferencias muy pequeñas, como por ejemplo que y o que. Los dos son pronombres interrogativos, pero se usan de manera diferente. E, finalmente, verbos no futuro. Ok? Verbos no futuro. A mesma coisa. Que temas vocês podem tratar no vosso diário e utilizando os verbos e as conjugações no futuro? Não sei. O futuro dos vossos filhos, qual seria o vosso futuro profissional ideal. Há muitos temas que vocês podem tratar. Mas lembrem, sempre escrevam acerca daquilo que aprenderam. Gente, cuando ustedes vayan a Portugal, y sobre todo también dependiendo de cuánto tiempo tengan para estudiar. Si ustedes tienen poco tiempo para estudiar, recomiendo que el punto que voy a decir ahora lo hagan antes. Si ustedes tienen bastante más tiempo para estudiar, no sé, tienen 6 meses, 7, 8 meses para estudiar, recomiendo que este punto lo hagan al final. Tenemos que imaginarse, cerrar los ojos e imaginar cuál sería vuestro trayecto en Portugal. Y cuando me refiero a trayecto, me refiero a cuando me monto en el avión, cuando el avión entra en Portugal, cuando ustedes salen del aeropuerto y qué tienen que empezar a decir, ¿no? Imagínenselo. ¿Cuál sería vuestro trayecto al llegar a la casa? ¿Cuáles serían los primeros documentos?
cuál sería los primeros sitios en los cuales tendrían que resolver tales documentos, si es en el CEF, la Cámara Municipal, si es en el, no sé, en el banco porque tienen que sacar la cuenta bancaria. Vivan mucho, extrapolen mucho cómo será vuestra experiencia. Yo sé que es muy difícil porque, claro, si usted no ha tenido nunca la experiencia, pues ¿qué va a imaginar, no? Pero hagan ese esfuerzo. ¿Por qué? Porque ahí a ustedes, si ustedes hacen ese esfuerzo e intentan describir cómo será vuestro trayecto, ustedes pueden más o menos dilucidar qué palabras o qué expresiones les serán útiles en ese momento específico. Porque si tú no tienes tiempo para estudiar, a mí me parece que tú tendrías que memorizarte estas palabras, memorizarte las frases que te permitan comunicar en Portugal y repetirlas constantemente con tal de memorizarlas. Repetirlas, repetirlas, repetirlas. No enfocarte tanto en todo este estudio gramatical. Tanto yo les recomiendo que hagan este ejercicio mental. No solo con la documentación, también con vuestro trayecto en autobús, vuestro trayecto en tren, todo este tipo de cosas, todo este tipo de micro detalles. E também, outro exercício que eu acho importantíssimo. Malta, escrevam um e-mail para o vosso trabalho de sonho, ok? Imaginemos que a vossa formação é em turismo, é informática, é direito, ok? Se vocês querem trabalhar na vossa área, é imprescindível não apenas que vocês tenham um bom currículo, mas que também vocês enviem um e-mail apelativo e que seja do interesse das entidades que vos queiram contratar, ¿ok? Es muy importante, gente, que ustedes creen un buen email. Aquí les dejo y les pueden tirar captura de pantalla, pueden hacer lo que quieran con esto. Es básicamente un modelo de email. Básicamente este email yo se lo hice a una amiga, ¿ok? Que no hablaba, que es cubana de hecho, igual que yo. Y esta amiga básicamente quería ser contratada por una empresa de energías renovables. Ella estudió en marketing y no sabía muy bien cómo comunicarse con la empresa, ¿no? Y también la forma como a los empresarios le llegan los emails dice mucho del funcionario. Entonces, ustedes sigan este modelo que está aquí, ¿ok? En el primer párrafo, identifíquense. En el segundo párrafo, digan quizás en qué ustedes podrían ser útiles o vuestra experiencia. Y en el tercer párrafo, pues dejan una despedida y dejan como un mensajito diciendo que para más informaciones mire mi currículum, ¿no? Y le anexas el currículum finalmente, ¿no? Esto es una buena estrategia para que la persona, o sea, el reclutador de la empresa se sienta motivado a checar tu recorrido profissional. Isto seria tudo por hoje. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se finalmente chegaram até aqui, agradeço-vos muito, ok? Agradeço-vos muito a paciência, agradeço muito que vocês tenham ficado até aqui. Eu sei que não é fácil, os meus vídeos geralmente são muito extensos, são muito longos, mas eu agradeceria que diesen like, que comentasen si entendieron el video, ok, porque han habido partes, hice un mix al final, al inicio yo dije que iba a hablar gran parte en portugués, al final también me explayé muchísimo en español, pero las partes del portugués, las partes en las que hablo portugués, espero que se hayan entendido. Pero si ustedes tienen alguna duda en alguna palabra, si tienen algún problema en general, no se preocupen, que los estaré leyendo en los comentarios. ¿Okay? Y si ustedes creen que a alguien le puede interesar algo de este contenido, les puede interesar a sus amigos que van a viajar dentro de poco, a un familiar que va a viajar a Portugal dentro de poco, o que ya está en Portugal inclusive, envíenle el video, compartan el video, ¿ok? Para que más personas con este mismo interés, con el mismo interés y el mismo deseo que tienen en aprender portugués europeo, puedan recibir algún contenido de valor, como puede ser quizás este video, ¿no?